Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Víctor Eduardo de Alba Tecamachalci y soy aspirante a ingresar a la licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas por parte de la Universidad Abierta de Estancia de México. El tema que decidí investigar en la investigación documental y de campo fue la campaña mediática sobre la Declaración Anual 2018 para personas físicas y está enfocada hacia las fallas y aciertos que tuvo dicha campaña publicitaria. Como ya anteriormente había redactado en mi informe final, la introducción al estudio o el interés por este tema sobre la campaña mediática surge a raíz de que en mi ámbito laboral, en mi campo laboral, hay varias personas que requieren una asesoría contable que le dé certidumbre al contribuyente de lo que realmente él está realizando con esta declaración anual. Primero tendríamos que revisar los fundamentos legales que nos podrían aclarar el panorama sobre quiénes están obligados a presentar una declaración anual para el cálculo del impuesto sobre la renta y bajo qué tipo de términos y labores son fijadas para que estas personas sean obligadas a presentar su declaración anual. En el fundamento legal que se puede tomar por parte de la autoridad fiscal, encontramos que el artículo 150 nos marca qué tipo de personas, bajo qué ingresos y qué tipo de actividades tienen, son las que están obligadas a presentar la declaración anual. Esto es que nos señala de una manera cuáles son las personas que están obligadas a la contribución fiscal del impuesto sobre la renta. El artículo 151 habla acerca de los gastos, en este caso se podría conocer como deducciones personales, que cualquier persona física puede efectuarse. No todos los gastos entran dentro de este, digamos, rubro, sino determinados gastos para poderlo dar como una deducción personal. Se tendría que consultar la ley, pero uno de los ejemplos más rápidos que se puede dar en esta investigación es las deducciones personales por los pagos honorarios médicos, dentales y servicios profesionales en materia de psicología y nutrición. Obviamente tienen que estar prestadas personas con título profesional legalmente expedidos y mediante la emisión de un CFDI, que es el comprobante fiscal digital. Esto también tiene que estar, la ley es muy clara sobre la presentación para para las deducciones personales, ya que nos requiere que dentro de las deducciones el comprobante esté emitido a nombre del contribuyente y que también esté pagado mediante una transferencia electrónica, esto es con tarjeta de débito o crédito que esté a nombre del contribuyente, ya que de ser un pago en efectivo no cumple con uno de los requerimientos que la autoridad fiscal requiere para poder hacer deducible este gasto. Otro de los artículos que se encuentran dentro del fundamento legal para la presentación de la declaración es el artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual nos refiere a la tabla de la tarifa anual, y esto es para el cálculo correcto del impuesto sobre la renta. El contribuyente tendría que seguir los pasos para poder obtener una cifra específica y de ahí posteriormente aplicarse los acreditamientos que se tengan por deducciones personales o pagos provisionales efectuados durante el ejercicio. Esto es que antes de la declaración anual haya realizado pagos de impuestos sobre la renta que se conocen como pagos provisionales, que al final restarían la totalidad, siendo que el impuesto fuese a cargo, o sea que el contribuyente tuviese que pagar. De esta forma, la ley es muy clara en este punto, ya que no se exige que las deducciones personales, como ya había comentado anteriormente, contengan todos los requerimientos fiscales para poder ser deducciones personales. No todas las deducciones personales pueden ser acreditables y también habría que revisar qué tipo y qué porcentajes pueden entrar dentro de este tipo de manejos para el acreditamiento. Una vez estudiados los fundamentos legales, podemos darnos una idea un poco más amplia del por qué a las personas físicas se les requiere presentar una declaración anual, y esto es basándose en la captación de ingresos que obviamente tendría que recaudar el brazo de la autoridad tributaria, en este caso que es el Servicio de Administración Tributaria, y también el ordenamiento en el cual está pensado que se tenga para las personas físicas. La cuestión aquí, y
por la que se me llevó principalmente a investigar este tipo de campaña mediática es el lema principal de la campaña, que es el de SAT más fácil, más rápido. La cuestión aquí y el problema que yo noté principalmente con personas con una instrucción contable nula es que las personas ahora son más fáciles de envolver, ya que la presentación de la declaración anual viene con un formato diferente a años anteriores. Esto se traduce a que la información ya viene precargada. Entonces, obviamente, sí es más rápido, ya que el SAT afirma que la presentación de la declaración anual es mucho más rápida y que se hace en 2 minutos, lo cual, pues, de alguna forma podríamos decir que es cierto, pero a la vez no, porque quiero dar a entender este punto es que la situación va más allá del poder empatar una información, sino del entender por qué esta información es así. Obviamente una persona que no tiene una instrucción contable no puede entender todo el englobamiento que existe detrás de esta información. A esto yo creo que sería como una especie de falsedad por parte de la campaña y también por parte del Servicio de Administración Tributaria. La iniciativa para poder investigar este tema es poder encontrar los fallos y aciertos que tuvo la campaña. No puedo yo ir directamente a juzgar o criticar el proceder de la idea de empezar a generar una contribución más activa dentro de la población con la finalidad de que obviamente pues se tenga un recurso más amplio para el gobierno, ¿no? Que a final de cuentas esa es la función del servicio de la administración tributaria, que es la recaudación de los impuestos federales. Aterrizando los puntos anteriormente mencionados, ya dentro de un caso práctico, pude notar que mucha de la información que se presentaba dentro del precargado de la declaración anual en la plataforma del SAT no, no concordaba con la información que previamente ya habíamos desarrollado. En el formato se pueden modificar ciertos rubros, se puede modificar también los conceptos por los cuales se está definiendo cuál es el ingreso gravable, el ingreso exento, las deducciones personales, las deducciones autorizadas, siendo el caso de personas que fungen como servicios de honorarios. Y aunque se pueda hacer ese tipo de modificaciones, queda cierta incertidumbre, ya que el SAT, siendo la autoridad fiscal y que maneja toda esta información, tenga una discrepancia directamente con el contribuyente. Se entiende que por alguna razón ajena el contribuyente pueda estar acreditando algún gasto o alguna deducción personal que no puede ser acreditable, ya que no cumple con ciertos requerimientos fiscales. Posteriormente a esto de hacer la presentación de la declaración, podemos obtener ya el cálculo realizado si el contribuyente tiene impuesto a cargo, que es el impuesto que tendría que pagar, pues lo tendría que liquidar una vez emitida la presentación de su declaración. O el segundo caso, que es que tenga impuesto a favor. El impuesto a favor se puede solicitar como una devolución automática. Y ese es otro de los puntos que la campaña publicitaria estuvo manejando, ya que estaban comentando durante una extensa campaña publicitaria en medios televisivos, radiofónicos, impresos, inclusive en internet, acerca de que la devolución automática era muchísimo más rápida que en ejercicios anteriores o en presentaciones anteriores, y en un máximo de 5 días podías obtener la devolución automática si tenías impuesto a favor. Una vez obtenido la devolución o haber solicitado la devolución automática, podemos ver que en muchos de los casos para ciertas personas la devolución automática no fue ejercida. ¿Y debido a qué? A que el SAT presenta una revisión de tu declaración para poder determinar que efectivamente tengas un impuesto a favor. El problema aquí es que el SAT da una información completamente diferente a la que tú pudiste haber calculado. Se puede entender que haya algún error por parte de la persona que presentó la declaración, o si bien no existe un error, puede haber ciertas fallas dentro de la plataforma. Debido a todo esto, presenta ciertas incongruencias e inconsistencias, ya que la autoridad fiscal tiene toda la información con la que puede estar determinando si tú tienes un impuesto a cargo o un impuesto a favor. El problema aquí es que tú como contribuyente deseas aún solicitar la devolución de ese impuesto a favor, tienes que presentar un formato electrónico de devolución, lo que se conoce como devolución manual. Aquí la cuestión es que dentro de toda la campaña mediática que se tuvo, el SAT jamás dio cuentas claras
sobre el correcto manejo de si no procedía la devolución automática. Una vez presentada la declaración, el SAT liberó o subió un video chat en YouTube para la aclaración de este formato y cómo se tenía que ser presentado. Al empezar a obtener información para darme un planteamiento más certero sobre lo que quería investigar, encontré que estos puntos eran debatir si la campaña estaba pensada para beneficiar al contribuyente o para la captación de ingresos. Encontré dentro de mis investigaciones para las referencias bibliográficas varios artículos que referían que efectivamente el SAT había obtenido un ingreso mucho mayor que el del año pasado. En el ejercicio anterior lograron superar la meta de lo recaudado. Entonces podríamos determinar desde este momento que el SAT cumplió uno de los objetivos principales, que era obtener una recaudación mayor a la que había presentado en el ejercicio anterior. Siguiendo la metodología para poder lograr obtener una mayor asertividad en los puntos que yo quiero tratar, formulé un plan de trabajo. Debido a esto y al plan de trabajo tuve que ceñirme dentro de las limitaciones que manejando debido al tiempo, debido a los recursos, también de que estamos hablando de que es un tema muy delicado el poder obtener información directamente de la fuente. Una de las cuestiones en las que tuve mucha limitación fue la investigación de campo, ya que dentro de esta investigación no pude obtener directamente información por parte de algún empleado que trabaje en alguna oficina del SAT, ya que las fechas tuvieron que cruzar en algún momento debido a la presentación de la declaración. Como las personas físicas tienen a último día para presentar dentro de tiempo y forma al 30 de abril del 2019. Posteriormente a eso, las tendencias del SAT se llenan contribuyentes que van o a aclarar su situación fiscal o a realizar algún trámite, y también se entiende que dentro de la devolución automática, si es rechazada y optas por la devolución manual, tienes que tener en tu poder y obviamente ya tramitado la FIEL, que es la firma electrónica. Si no tienes la firma electrónica tramitada, no puedes proceder a reclamar la devolución manual y tendrías que tramitar ese archivo para poder obtener la devolución manual, lo cual satura de alguna forma los servicios en donde están ya desconcentradas, pero dentro de las oficinas, el servicio de administración tributaria, donde ofrece este tipo de trámites y solamente te pueden atender con cita. Yo asistí a la que está en el norte, en la colonia Verónica Ansúrez, y no pude obtener ninguna información ni una entrevista directa con algún empleado porque se entiende que están en una carga y presión de trabajo muy grande debido a las cuestiones de tiempo, ya que se tiene que presentar la devolución manual a más tarde el 31 de julio. Debido a esta limitación de tiempo, la gente se apresura a tramitar su firma electrónica y sobresaturan el servicio, y obviamente es imposible poder obtener información fidedigna y real de la administración, además de que son información muy confidencial, no es algo que puedas ir a requerir o pedir como si estuvieras consultando un libro en una biblioteca. Tratando de superar este bache dentro de mi investigación, encontré que una de mis colaboradoras había trabajado dentro de las dependencias del Servicio de Administración Tributaria y se le procedió a hacer una entrevista. Dada la confidencialidad de la información que se maneja, opté por transcribir la entrevista. No la pude grabar dado que se negó la entrevistada a ser grabada, y obviamente tuve que delimitar ciertas preguntas y preguntas que consideré de índole muy confidencial. No las transcribí, de hecho ni siquiera están en la entrevista, pero sí pude tener un panorama un poco más claro de cómo es que el Servicio de Administración Tributaria trabaja dentro de este tipo de contribuciones, ¿no? Así que entonces se procedió a realizar la entrevista, obtuve datos y dentro de esa información pude esclarecer qué tipo de encuesta es la que iba a realizar a las 10 personas que estuviesen ligadas a la presentación de la declaración. Partiendo de la entrevista y que se encuentra dentro del informe final, logré obtener uno de los puntos que quería tratar es acerca de si el sistema informático pudiese haber
dado un error con la precarga correcta de la información. Se entiende que como cualquier interfaz o cualquier sistema informático pueda sufrir ciertos fallos, y más porque se podría decir que es la primera vez que se implementa algo así a nivel nacional. Puede provocar que la información pueda estar falseada y no necesariamente tenga que ser considerado como una falla a propósito por parte de la Secretaría de Administración Tributaria. Podríamos decir que es un punto en el cual consideré erróneo, y posteriormente a eso se procedió a realizar la encuesta a mis colaboradores que tienen obligación fiscal de presentar la declaración del impuesto sobre la renta. Una vez aplicadas las encuestas a las 10 personas, podríamos decir que es mi margen de población, pude darme una idea de cómo es la percepción de las personas hacia la declaración, y en este caso a la correcta forma de declarar y presentarla. La cuestión aquí fue que se decidió voluntariamente tomar personas que están obligadas legalmente a presentar la declaración, que no tuviesen instrucción contable, y una parte de los encuestados sí tenían instrucción contable y otra parte no. ¿Esto con qué finalidad se realizó? Se pensó haciendo la idea de vislumbrar que las personas que no tienen una instrucción contable hayan buscado una asesoría con un contador para poder presentar su declaración anual. Los datos que arrojan las encuestas gráficas demuestran que las personas que, si bien no tienen instrucción contable, que se podría decir que es la mitad de los encuestados, son 5 personas, no buscaron asesoría contable de ninguna forma con una persona prestador de este servicio profesional. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, buscaron asesorías en videos de tutoriales en YouTube, o se quedaron con la información precargada que el SAT estaba arrojando. Posteriormente a esto, puedo estar deduciendo que si bien hay algún error o pudiese existir algún error dentro de esta información precargada, el contribuyente podría haber salido afectado. ¿De qué manera es esto? Bueno, si dentro de la precarga de la información se están grabando ingresos más altos que en realidad este contribuyente estuviese presentando, tendría un impuesto a cargo, o podría hacer su impuesto a cargo mucho menor si se hiciera de una manera detallada y se estuviese estudiando su situación. Siendo el caso de que no optaron por buscar una ayuda contable y se quedaron con la información precargada, no hay una revisión real, y si bien el impuesto a cargo pudo haber sido mayor o menor a lo que se estaba estipulando con la información real del contribuyente, no tendría la certeza de cuál sería el caso. Esta es la cuestión dentro de la campaña publicitaria, ya que en ningún momento el SAT está recomendando que los contribuyentes que no tienen la asesoría específica pues la busquen, ¿no? Entonces, dentro de ese panorama puedo afirmar que si bien la campaña está pensada en una parte para la recaudación fiscal, no está tan bien pensada para poder ayudar al contribuyente. De esta forma, uno de los puntos que estaba tratando de mostrar al principio tiene una especie de certeza por la desidia de la gente. De esta manera podríamos entender que no es tanta culpa del Servicio de Administración Tributaria, y si es parte culpa de los contribuyentes que no buscan una asesoría contable. Como conclusiones finales dentro de esta investigación, puedo afirmar que aunque existan fallas dentro del sistema del SAT, pueden ser catalogados como casos aislados. También que la campaña no va orientada al contribuyente para buscar una asesoría contable que le dé una certeza de lo que se está realizando. También hay una inconsistencia dentro de este nuevo formato, ya que las devoluciones automáticas son rechazadas debido a que hay una inconsistencia dentro de la presentación de la declaración. Esto se traduce a que si tú como contribuyente estás presentando una información idéntica a la que el SAT da en su precargado de información, pues es ilógico que si tienes una devolución, el SAT la rechace debido a inconsistencias en la información. Es incongruente. Podría ser una falla en el sistema, pero pues siendo ellos la autoridad fiscal y dando el determinado de que tengas un impuesto a favor, pues no habría una razón realmente fidedigna para creer a la autoridad de que pues
hay una inconsistencia en la información que ellos mismos están dando. También otro punto, y que yo siento que hay una gran limitante en esta investigación, es que no hay tiempo ni recursos debidos para poder abarcar la totalidad de los contribuyentes a nivel nacional, lo cual es una limitante enorme que sesga mucha información. Y también la limitación más fuerte, la confidencialidad que se tiene dentro de la dependencia gubernamental. Bien, si bien es cierto, una de las ideas principales de esta investigación es acerca de la recaudación, ¿no? A final de cuentas estamos tratando de entender que el SAT estaba eh, buscando una recaudación mayor a la obtenida en ejercicios pasados y que pudo obtener debido a esta campaña mediática que tuvo, que si bien es cierto, podríamos concluir que la campaña está pensada para este tipo de recaudación, obtener una recaudación mayor. Habría que ver a futuro si estas deficiencias dentro del sistema puedan ser cambiadas o modificadas. Esto también pensando en que el contribuyente se sienta mucho más entendido por la autoridad fiscal. Esas serían mis conclusiones. Espero que haya sido claro dentro de mis delimitaciones del proyecto, de la investigación. Y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias.